Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, en este segundo día de la estación del otoño, en la que ya vamos abandonando el hecho de la playita y esos pensamientos del calorcito, la cerveza en la terraza y demás, vamos a hablar de un tema de actualidad como es el hecho de lo que está sucediendo últimamente en la Comunidad de Madrid y Madrid Capital. Hay que recordaros a todos que el pasado lunes estuvo el presidente del Gobierno que acudió al Palacio de Correos como si viniera a salvar el mundo, viniera a salvar la delicada situación que está atravesando la Ciudad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid como consecuencia de la pandemia. Y por ello, vamos a hablar con una persona importante dentro de lo que es el Partido Popular de Madrid, como es Almudena Negro. Como siempre, en las labores de presentación de este Diálogos en Libertad, va a participar nuestra querida Esther Pallardó, con la que vamos a intentar sacar toda la mayor información posible de eso que yo me atrevo a calificar, casi un asalto a Isabel Díaz Ayuso, y que me atrevería a calificar, independientemente de la situación de la pandemia, como un intento de desestabilizar Madrid y romper lo que es el centro derecha en la comunidad. Buenas tardes, Esther, y buenas tardes, Almudena Negro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decía en la presentación que el pasado lunes estuvo el presidente del Gobierno, se fue allí con buenas palabras. Lo raro es que no recibiera a Isabel Díaz Ayuso como le corresponde por el hecho de ser presidente de la Comunidad Autónoma en el Palacio de la Moncloa, que yo creo que tiene derecho, después de un año de presidencia y 6 cartas solicitando esta entrevista que se ha producido el pasado lunes. Pero todo huele a operación política y todo huele a que Sánchez está jugando a destruir a Isabel Díaz Ayuso por un lado, por otro lado a ir él como salvador en el hecho de la pandemia, y como tercera consecuencia podría ser incluso hacer daño a Pablo Casado. ¿Qué opinas de estos tres supuestos, Almudena? Bueno, está claro que en la Comunidad de Madrid estamos ante una verdadera campaña de agitprop, cuyo único fin, como ha declarado el propio Gómez Perpiñá, que es el portavoz del partido de Íñigo Errejón, que en la Asamblea se llama Más Madrid, yo los llamo Más PlayStation, porque durante la pandemia se acaban a jugar al FIFA en lugar de ponerse detrás del gobierno a colaborar, pues están en una huida hacia adelante porque las encuestas les dan mal y porque el Partido Socialista lleva 25 años sin tocar bola en nuestra comunidad. Así que se ha montado una campaña de agitprop cuya única finalidad no es, desde luego, ayudar a los madrileños, a los españoles a salir de la pandemia, no. El único fin es echar del gobierno a Isabel Díaz Ayuso, y en lugar de estar poniéndose todos a una, como decía el propio presidente Sánchez, ¿no?, que decía el otro día en la reunión que es el momento de la unidad y que solo con la unidad se superaría la pandemia, pues no, ellos están a otra cosa, están a hacer política, a hacer campaña de desestabilización, a ver si consiguen tocar bola y a enredar con Ciudadanos. Claro, lo que pasa es que les va a salir mal, te adelanto ya que no lo van a conseguir. En cualquier caso, sí, Almudena, sí que está claro que algo no cuadra cuando el presidente Sánchez va de bueno a Madrid y, bueno, hace toda una declaración de buenas intenciones, pero a las pocas horas su vicepresidente e incluso otros miembros de su gobierno, de su círculo más cercano, bueno, pues empiezan con las críticas furibundas a la presidenta de la comunidad. Quiero decir, que ¿cómo se entiende, no, esta doble vertiente? Es que te he oído entrecortada, te referías a Ciudadanos, me imagino, ¿no, Esther? ¿Me oyes? No, me refería a Pablo Iglesias, por ejemplo, que ha lanzado duras críticas, y me refería a Adriana Lastra, por ejemplo. Pablo Iglesias está simplemente a lo suyo, a Villatinaja y a instaurar un gobierno comunista en España, o sea, poquito más. Y Adriana Lastra, bueno, pobrecita, yo tampoco se lo voy a tener muy en cuenta porque supongo que la falta de estudios es lo que te lleva a decir las chorradas con las que nos suele deleitar Adriana Lastra día sí, día no. Pero es verdad que están intentando enredar hasta el punto, fíjate, que Pedro Sánchez se reúne con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por la mañana,
y por la tarde el Partido Socialista firma un manifiesto impresentable donde se viene a decir algo así como que Madrid está confinando a los pobres frente a los ricos, cosa sorprendente porque hay algún barrio de chales en Alcobendas confinado que yo le diría cualquier cosa menos de pobres. Pero están a eso. Ahora ya han dicho que no van a asistir a la manifestación del domingo, pero sin embargo ahí siguen apoyando el manifiesto y a su socio de gobierno, que es Podemos, que es quien convoca esta manifestación. No hay que olvidar que la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo fue convocada por Carlos Sánchez Mato. ¿Quién es este señor? Pues un señor imputado por malversación durante su paso por el Ayuntamiento de Madrid de la mano de Manuela Carmena. El Partido Socialista está haciendo un doble juego y lo que nos lanza por delante es a la extrema izquierda, pero vamos, ellos están detrás. Hay una eso cosa... es lo que... Sí. No, es que eso es justamente lo que quería un poco comentar, ¿no? Es decir, al margen de Pablo Iglesias o de Lastra, lo cierto es que el presidente del gobierno reclama una unidad que luego no se practica en su gobierno y al final es el cabeza visible. Es que es curioso que Sánchez, ya sabemos que desdobla sus personalidades, porque una cosa es Pedro Sánchez, otra cosa es el presidente del gobierno y otra cosa es el secretario general del Partido Socialista, pero resulta que mientras que estaba con Isabel Díaz Ayuso en el Palacio de Correos en Madrid, salía ese comunicado que nos estabas comentando ahora, y resulta que ahora el Partido Socialista se retira de esa manifestación, pero hoy mismo, al mediodía, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha manifestado de que no están de acuerdo con las medidas que se adoptaron ayer, que no están de acuerdo de cómo está actuando Isabel Díaz Ayuso y que no van a aceptar algunas de las propuestas que se llevaron ayer a cabo. Yo antes decía en la presentación que a mí esto me olía a operación política. ¿Por qué? En primer lugar, el señor Pablo Iglesias el viernes estuvo hablando de república o no república. En segundo lugar, se produjo una manifestación, como bien decías, el sábado, y luego todo ello ha culminado pues, con el hecho de que Pedro Sánchez va de Salvador. Pero hay una circunstancia. ¿No estará por casualidad esperando Pedro Sánchez a desestabilizar la Comunidad de Madrid y esperando a poner cara de bueno para luego, cuando en un momento dado otra formación política que anunció que iba a presentar una moción de censura en el Congreso la presente, intentar desestabilizar la Comunidad de Madrid si es que el Partido Popular no apoya esa moción de censura y en ese momento que sea Gabilondo el que la presente en la comunidad? Son hipótesis de ciencia ficción política, pero nada descartables, ¿no? Bueno, es que nada es descartable con este gobierno. Oye, que es el gobierno que nos decía que iba a haber 1 o 2 contagiados y ha puesto al frente de una pandemia a un señor que se dedica a hacer surf y a irse al programa de Calleja. Es decir, cualquier cosa te la puedes esperar, pero permitidme citar al gran profesional que es Carlos Herrera cuando digo su santidad, el presidente de gobierno, a lo que está jugando es al papel de poli bueno en una película que ya todos hemos visto en las series americanas. El poli malo es Pablo Iglesias y él ejerce de poli bueno, pero yo estoy convencida que están absolutamente conchavados, pero es que además los hechos lo demuestran. Es decir, es el delegado del gobierno, José Manuel Franco, al que se pilla en un Zoom diciendo hay que retorcer el tema de las residencias de ancianos para ver si conseguimos imputar a Isabel Díaz Ayuso. Es que es el Partido Socialista el que está detrás de todo lo que pasa, que mandan de avanzadilla a la extrema izquierda. Es que además es de una cobardía absoluta, porque es un tiro a la piedra y escondo la mano lo que está haciendo Sánchez, que no engaña absolutamente a nadie, pero también os debo de decir, en esta situación llevamos gobernando todo el año. Es decir, claro, lo han intentado ya por tierra, mar y aire. Ya les quedan muy poquitos cartuchos que gastar. Más Madrid ha convocado, más PlayStation, perdón. Ha convocado una mesa para ponerle una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, que Ciudadanos se ha negado a acudir siquiera como oyente. Pero es que es en lo que están, si es que nos lo dicen en la Asamblea, en todos los plenos, en todas las comisiones, con ocasiones sin ella, y por supuesto que el Partido Socialista está detrás de todo, no nos vamos a engañar. Lo que hay detrás es el Partido Socialista como fuerza hegemónica de la izquierda en Madrid, pero que no consigue tocar bola, porque cada vez le votan menos. Es más, como sigan por esta senda, yo me temo que vamos a sacar mayoría absoluta en las próximas. Fíjate lo que te digo. Qué bien. En cualquier caso, en la misma
cadena del profesional que usted nombraba, decían esta mañana que, bueno, a fin de cuentas, en última instancia, el culpable de todo sigue siendo Sánchez, que es quien pactó en su día con este partido, con Unidas Podemos. Con lo cual yo creo que eso, al margen de la estrategia que adopten en cada momento, no nos queda ninguna duda. Una cosa, Almudena, hemos oído hablar de muchas restricciones, de muchas contradicciones al respecto, ¿no?, de las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid. ¿Nos puede explicar usted, por favor, brevemente cuáles son esas restricciones que se han aplicado? Esta tarde creo además que tienen una reunión para hablar del tema. Bueno, ¿cuáles van a ser o cuáles están previstas y cuáles se han aplicado ya? Bueno, las que ya se han aplicado son las que conoce todo el mundo, que hay 37 zonas que ya están delimitadas, a las que solo se permite salir para trabajar, para ir al médico, para ir al restaurante, es decir, para casos muy tasados y donde también los establecimientos están obligados a cerrar a las 10 de la noche. No se han elegido estas 37 zonas por casualidad o por capricho, sino porque son las zonas con mayor incidencia en estos momentos de la COVID. Y hoy, efectivamente, como muy bien decías, Esther, hay una reunión en la Puerta del Sol porque se está estudiando ampliar estas zonas según vaya cambiando la situación epidemiológica de Madrid, porque lo que queremos es lo mismo que en la pandemia. Tenemos que doblar la curva. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado? Pues por un lado que ha habido una cierta relajación. Oye, relajación muy comprensible, porque después de estar 2-3 meses confinados en casa, te sueltan, esto es España, hace un tiempazo estupendo, pues lo que apetece es estar de vinitos en las terrazas. Y eso ha provocado una cierta relajación por parte de la población, que yo creo que es muy importante lanzar el mensaje de que, por favor, distancia social y mascarilla, siempre los geles hidroalcohólicos que te dejan la mano reseca y a lavarte las manos con jabón 5 veces al día. Esto es lo que nosotros podemos hacer para protegernos a nosotros, pero también para proteger a los demás. Y lo que vamos a estar es adoptando medidas. Si se amplían el confinamiento a otras zonas, lo que va a ser es en el mismo sentido estas restricciones, es decir, vas a poder salir a trabajar, vas a poder salir al médico, vas a poder salir al restaurante. El único problema es que estamos viendo, claro, que ahora tenemos zonas, por ejemplo, de Vallecas, donde está la Asamblea, donde los restaurantes están obligados a cerrar a las 10 de la noche y otros restaurantes en Madrid donde pueden aún permanecer abiertos hasta la 1. Pues todo esto va a ir cambiando en función de la situación epidemiológica, no depende de la Comunidad de Madrid. Aquí no se ha buscado delimitar pobres o ricos, como dice la izquierda. Lo que estamos buscando es contener el virus. Lo que no queremos es volver a marzo. Tenemos preparados, desde luego, los hospitales, podemos doblar camas y UCIs en 24 horas. Ya hemos hablado con los hospitales privados, que sabéis que en la Comunidad de Madrid, aunque le fastidie muchísimo a la extrema izquierda, pero la sanidad privada se ha puesto siempre detrás de nosotros y siempre ha apoyado lo que necesitaba la pública, y ya se está informando a hospitales privados que igual necesitamos derivarles enfermos de COVID. Estamos intentando, pues eso, doblar la curva, y para eso yo de verdad el mensaje que quiero lanzar es que necesitamos la colaboración de todos como la tuvimos en marzo. Almudena, hay un dato que se ha dado esta mañana que yo no sé si será verdad o no, pero se hablaba que en los hospitales de sanidad pública en Madrid prácticamente las camas UCI estaban llenas al 100%. No sé si será cierta ese dato o esa noticia. Y luego, por otra parte, hay un hecho que a mí me resulta muy curioso, y es que se critica a la Comunidad de Madrid y al partido que sustenta la Comunidad de Madrid por todo, porque si ha habido un modelo en España a la hora de combatir el coronavirus de una forma efectiva, precisamente está en la Comunidad de Madrid y está en uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid, como es el hecho de Torrejón de Ardoz y la gestión que hizo en su día Nacho Vázquez, el alcalde de Torrejón, que se gastó el dinero del ayuntamiento, trajo mascarillas, hizo prácticamente los test a casi todo el pueblo, y aunque salieron más casos, pues de una u otra forma hoy día Torrejón tiene las cosas controladas. En el caso de... En esto que decía de los hospitales y tal, y de los controles, ¿se va a ampliar el tema de los test? ¿Se van a tomar algún tipo de medidas y se va a abrir el hospital de IFEMA? El hospital de IFEMA está preparándose por si fuera necesaria la apertura. Lo que me decías de los datos de los hospitales de Madrid, no, la situación todavía no estamos en ese borde. Es verdad
que hay algunos hospitales que ya tienen una ocupación de camas casi del 100%, que es lo que puede estar llevando a esta interpretación, ¿no?, de que todo estaría colapsado, pero estamos actuando como durante la pandemia, como un área sanitaria única, y si no hay plazas en el Hospital del Sur, pues te derivan a Puerta Hierro, donde hay plazas perfectamente. En estos momentos lo que está, digamos, es un poco angustiada la situación de los hospitales en la Comunidad de Madrid, pero de momento no hay colapso y la prueba está en que aún no hemos empezado ni a abrir IFEMA, que lo tenemos preparado, ni a doblar las camas y las UCI, porque de momento no vamos tan mal. Y por otro lado, quería añadir que tú pones la tele, pones la radio y parece que el COVID es una pandemia madrileña prácticamente. Algunos han a decir que la COVID es una militante del Partido Popular. Pues no, resulta que estamos ante una pandemia de tipo mundial que está afectando a todo el mundo y Madrid en estos momentos no es ni mucho menos la comunidad más afectada. Hay otras comunidades de España que están en estos momentos mucho peor que nosotros desde el punto de vista hospitalario. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en marzo, en abril y en mayo, ponernos al frente, gestionar para doblar la curva y conseguir que esto se contenga. Y digo contenga porque tampoco hay que engañarse. Hasta que no tengamos una vacuna, este virus va a estar entre nosotros, que a la gente se le pierde un poquito que esto es un virus. ¿Cómo contienes el virus de la gripe? Pues claro, necesitas vacunas, etcétera, etcétera. Pues con la COVID es exactamente lo mismo. Tenemos que tomar las medidas de precaución porque no hay solución mientras no tengamos vacuna. Y vamos a estar metidos... Dime, Esther. No, que decía que es curioso justamente que con Madrid, incluso informativamente, se es poco sensible. No digamos ya políticamente, pero me refiero, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las zonas con mayores contagios, cuáles son las restricciones que tiene que adoptar, cuáles son las medidas, lo tiene clarísimo. Es más, actúa con medidas de prevención, como lo que comentaba usted ahora del Hospital de IFEMA, y sin embargo da la sensación informativamente que Madrid sea un caos y que hay una incertidumbre y que hay un descontrol en el gobierno de Madrid. Claro, al final, esto que seguramente no deja de ser intencionado, es una pena, porque lo que pasa en Madrid tiene su reflejo en el resto de España. O sea, es que Madrid es la capital de España. Yo creo que es de una irresponsabilidad brutal actuar de esta manera. Bueno, es que ya sabéis que los medios de comunicación suelen ser correas de transmisión de la izquierda. Entonces, cuando este verano había que confinar Lérida porque estaban en una situación tremenda, pues apenas ocupó 2 líneas en periódicos, apenas ocupó 30 segundos en los telediarios, y en Madrid cualquier cosa que suceda, también por ser capital de España, pues esto es lo que abre todo. Pero es que claro, ¿cómo montas una campaña de Agitprop contra Madrid sin contar con los medios de comunicación? Es que tenemos medios de comunicación que no paran de falsificar datos. Fijaos, el sábado pasado, en la Sexta Noche, había un señor dando lecciones llamado Ezquerra, que es el presidente del sindicato AMITS. Este señor, durante la pandemia, que lo sepa todo el mundo, es médico y se quedó en su casa, no se puso la bata. Pero es que a continuación, para reforzar lo que decía el señor de AMIT, muy vinculado a Más Madrid, sacaban la entrevista de otra doctora, Dora Bejarano, si no recuerdo mal, y esta doctora lo que omitían es que resulta que casualmente también es del sindicato AMITS. Claro, cuando la prensa te hace estas cosas, pues parece que Madrid es poco menos que el epicentro del desastre mundial, cuando en realidad es la comunidad que mejor y más pronto ha reaccionado ante la pandemia. Por cierto, ya que estoy dando caña, ¿qué pasa con Barajas, Sánchez? Porque es que llevamos desde el mes de junio pidiéndole a este señor que actúe ni más ni menos que como se actúa en todos los países europeos, que tú para viajar a un país europeo o a Turquía o me da igual a qué país, tienes que ir con tu PCR que demuestre que en las últimas 48 horas no se está infectado. ¿Y aquí qué han hecho? Nada. Lo de Barajas ha sido tal desastre que en el mes de julio me enteré que unos turistas venezolanos que estaban en España, al cerrarse el espacio aéreo de Venezuela, porque claro, imaginaos cómo están en Venezuela con la COVID, vamos, el paraíso de Podemos, impresionante, pues no les dejaban regresar, durmiendo en la puerta del aeropuerto de la T4. Pero es que el señor Ábalos, aparte de recibir a Delphi, ¿a qué se dedica? Es lo que yo me pregunto. Es que Madrid es un centro por el que pasa absolutamente todo, los trenes, los aviones, y necesitamos que esto, que es competencia del gobierno,
también se tomen las medidas que venimos reclamando, pero desde el mes de mayo venimos reclamándolas. Claro, es que no es una comunidad comparable con ninguna otra de España. Y hay una cosa que acaba de decir que yo creo que es clave, y es que efectivamente la presidenta Ayuso y su equipo han hecho y están haciendo una muy buena gestión. Y al final esto es un poco lo de ladran Sancho, luego cabalgamos, ¿no? A lo mejor es una forma de decir, bueno, esta es una comunidad bien gestionada, no solamente en el tema de la pandemia, incluso antes, en otras medidas, ¿no? De carácter económico y también políticamente. Y entonces dicen, bueno, pues es el enemigo a batir, ¿no? Pero yo insisto en que uno, cuando es presidente de gobierno y cuando está ocupando un cargo de representación del país, tiene que ser más responsable que todo lo que estamos viendo que está ocurriendo estos días, sinceramente. No veo esa responsabilidad por ningún sitio. Pero claro, Pedro Sánchez lo tiene muy complicado porque cuando tú formas un gobierno con los votos de los separatistas, de los comunistas, claro, de los bilduetarras, y eres rehén de separatistas, bilduetarras y comunistas, pues al final te pasa lo que te pasa. Yo estoy segura que si Pedro Sánchez, fijaos lo que os digo, tuviese mayoría absoluta, que por cierto es un tema que habría que empezar a romper el mantra este que siempre nos venden de mola mucho 1000 fuerzas políticas. Yo es que siempre he pensado que un gobierno fuerte es mucho mejor que uno débil y soy muy partidaria de las mayorías absolutas, de un signo o del otro. Si Pedro Sánchez hubiese tenido mayoría absoluta en estas elecciones, yo estoy segura que Pedro Sánchez no hubiese actuado como ha actuado. El problema es que él es rehén de quien ha querido ser rehén, que es de lo peor de este país, y ahora paga las consecuencias. Tiene a un Pablo Iglesias que le enmienda la plana cada 2 por 3, tiene a unos separatistas que no hacen más que intentar seguir chupando, con perdón, de la teta del Estado, y tiene a los bilduetarras, que esto es la mayor vergüenza, marcándole la hoja de ruta y haciendo cumplir la hoja de ruta de la negociación entre José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. Y esto es en lo que estamos, es que es lo que no hay que perder de vista. Y no sé si con eso contesto. Lo que sí está claro es que personas que vivimos en la periferia de Madrid, y es el caso tanto de Esther como yo, que próximamente pues teníamos intención de ir a Madrid para hacer gestiones y cosas relativas a nuestros programas y nuestra profesión y demás, la verdad que da un poco de miedo, porque enciendes la tele y dices, madre mía, si vas a Madrid no puedes cenar a las 10 de la noche, no sé qué, no sé cuántos. Es la imagen que se da, es que es pero es que está igual en todos los sitios, yo ¿no? vivo en la periferia y ahora cuando acabe esta entrevista me voy a coger el autobús y el metro para irme a dar una conferencia. Que no hay que tener miedo, que de verdad que no estamos tan mal. Sí, pero quiero decir, visto desde fuera, la imagen que se da pues es absolutamente tremenda. Dices, madre mía, voy a ir a Madrid, ¿dónde me meto? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero quizás eso también, y era una de las reflexiones que yo hacía, o una de las suposiciones que yo hacía al principio, ¿no estará también de alguna manera pretendiendo Pedro Sánchez dar a entender que es que puede llegar a acuerdos con Isabel Díaz Ayuso, pero que no puede llegar a acuerdos con Pablo Casado? Lo digo porque en el Consejo de Ministros de ayer tarde, la portavoz del Gobierno otra vez ha soltado como que el Pisuerga pasa por Valladolid, que este acuerdo, este principio de diálogo que se ha producido entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez podría ser un motivo más para aprobar los presupuestos, ¿no? Nada. El problema es que yo creo que más que los presupuestos, fíjate, Pablo Casado está recibiendo una presión tremenda para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que van por ahí los tiros y que pretendían salir diciendo, fíjate, es que es más fácil llegar a acuerdos con Ayuso que contigo, Pablo. Pero es que, claro, lo que le están pidiendo a Pablo Casado es un imposible. ¿Cómo vamos a pactar unos presupuestos que ni siquiera han dicho lo que es el presupuesto y que además llegan de la mano de Podemos? Pero es que ¿cómo vamos a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando estamos viendo el uso torticero que esta gente está haciendo de la Fiscalía General y de todo lo que puede en la justicia? Es que sí, tratan de presionar a Pablo Casado, pero también os puedo avanzar que no lo van a conseguir. Por cierto, un dato en relación a la justicia. Hoy creo que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado en la mesa y junta de portavoces una petición para que el fiscal Luis Navajas, que en sí debía estar jubilado, pero está manteniendo su cargo unos meses, pues acudiera a dar esas explicaciones en relación a las declaraciones que hizo ayer en una emisora de radio. Y parece ser que esa petición ha sido rechazada otra vez más, ¿no?
Mira, están utilizando el Congreso de una forma tan torticera. Ahora tenemos, por ejemplo, porque a mí no se me caen los anillos en hablar de las cosas, la Comisión de Investigación de Kitchen. Y esta la aprueban los mismos que se han negado a investigar los casos de corrupción del señor vicepresidente de gobierno. Es que estamos con un Congreso de los Diputados que a lo que se dedica es a fiscalizar a la oposición. Pero bueno, si esto solo pasa en dictaduras. En democracia es la oposición quien fiscaliza al gobierno y no viceversa. Como son los ciudadanos que nos fiscalizan a los políticos y no los políticos a los ciudadanos, ¿verdad? Pues es que estamos en un gobierno de mentalidad totalitaria, es que hay que decirlo muy claramente. Este gobierno tiene una mentalidad totalitaria, quiere imponer su relato absolutamente en todo y todo lo que están haciendo continuamente es política de tierra quemada para destruir tradiciones, para destruir la forma de vida que nos dimos los españoles en el año 78. Esto va de forzar un cambio de régimen pasando por encima del régimen del 78. De aquello que hacía José Luis Rodríguez Zapatero cuando entroncaba la democracia española con la Segunda República, saltándose toda la transición. Y es lo que no podemos perder de vista y con lo que tenemos que estar batallando continuamente. Yo soy muy partidaria de dar la batalla de las ideas, desde luego. Esther. Dos cosas. Una, por lo que comentaba usted del bipartidismo anteriormente, quizá toda esta amalgama de contradicciones, de incoherencias, de discrepancias internas y el impedimento para llegar a acuerdos tan importantes como para temas que son columna vertebral, en este caso de la política económica de este país, como son los presupuestos, quizás sea un motivo para que se vaya consolidando esa tendencia hacia las mayorías absolutas y hacia el bipartidismo que usted ha dicho. Yo soy una defensora a ultranza, yo también. De hecho, históricamente, todas las épocas que han tenido mayorías absolutas han sido mucho más estables en todos los sentidos que las épocas en las que han gobernado 40.000 partiditos que al final no han acabado poniéndose de acuerdo y ha supuesto, pues eso, España en llamas y siempre con líos, ¿no? Por una parte, yo creo que esto puede ser, insisto, positivo entre comillas, por sacar algo de positivo en todo lo negativo que hay, y es que a ver si nos damos cuenta de que, bueno, las mayorías absolutas que tanto han criticado últimamente no son realmente tan malas como parece. Es que un gobierno fuerte siempre es mejor que un gobierno débil. Es la diferencia entre Bélgica, que está como está, o los Estados Unidos de América. El bipartidismo no tiene que ser malo per se. Es verdad que los grandes partidos han cometido muy grandes errores a lo largo de este tiempo. Y eso es cierto, pero ¿qué nos han aportado los partidos de la nueva política? Absolutamente nada. Lo único que han hecho es fragmentar aún más el Congreso de los Diputados de forma que se hace casi imposible que el Congreso no se haya convertido en una especie de mercadillo donde se subastan los presupuestos generales, por ejemplo. Es que esto no puede ser. Yo soy muy partidaria de verdad del bipartidismo y la mayoría absoluta, como lo soy también de la representación, podemos entrar a hablar de eso, porque a mí me gustaría poder elegir a mis diputados directamente. Pero para ello habría que modificar la ley electoral y eso, tal y como están las cosas, es absolutamente complicado, porque lo que no se puede entender, no se puede entender que un partido nacionalista vasco con 300.000 votos casi tenga los mismos diputados que Ciudadanos, por ejemplo, con 1,5 millones de votos. O no se puede entender que un partido como Compromís pueda tener un diputado y resulta que en Valencia también, se están produciendo cosas absolutamente increíbles, ¿no? Pero hay una cosa clara, Almudena, no hay un cierto complejo en el centro derecha, es decir, por una parte se está mirando demasiado a Vox o a Ciudadanos para llevar a cabo la política y no será quizás el momento de que el Partido Popular mire para el frente y se olvide de sus socios desde el punto de vista de imagen, porque a veces la imagen del Partido Popular flaquea por el hecho de que quizás, no vamos a decir que actúe con testiculina, pero sí con cierta firmeza, o hay miedo a actuar con cierta firmeza, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista de los hechos, ¿no? Yo esto no lo percibo en la Comunidad de Madrid. Mira, en la Comunidad de Madrid nosotros lo que hemos hecho es hacer lo que nosotros creíamos que debíamos hacer
en cada ocasión. Y le hemos dicho que no a Ciudadanos y le hemos dicho que no a Vox cuando hemos creído que lo que proponían no ayudaba a los madrileños. Yo es que creo que el Partido Popular tiene que ser el gran partido que vuelva a aunar a todo el centro derecha. Y no lo hablo desde el punto de vista de los dirigentes, que no esto de los nombres a mí me parece una cosa absurda, sino desde el punto de vista de los votantes. El Partido Popular, cuando ha conseguido ganar elecciones con mayorías absolutas, es cuando ha conseguido aunar a todo lo que está a la derecha del Partido Socialista Obrero Español. Y esa tiene que ser la meta y hay que hablar, mira, de complejos a mí no me hables, Eugenio, es que no sé lo que son, lo desconozco. Tráete a otro diputado para hablar de... No, cuando hablaba de complejos me refería al hecho de que a ver si hablamos de esto y va a beneficiar a estos y no a nosotros, o van a pensar que somos como eso que se dice a veces derechita, cobarde y cosas de esas, ¿no? A nosotros la presidenta Isabel Díaz Ayuso en todas las reuniones de grupo siempre nos dice: nosotros tenemos que mirar lo que nosotros creemos que es mejor para los madrileños y no dejarnos impresionar por lo que dicen los que están a nuestra izquierda o los que están a nuestra derecha. Y es lo que estamos haciendo. Y la propia Isabel Díaz Ayuso, yo creo que una de las motivos por los que ha consolidado su liderazgo es porque los madrileños han percibido precisamente eso, que no se deja milanar y que va a defender los intereses de los madrileños pase lo que pase. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular, defender sus ideas. Y el Partido Popular es un partido con ideas muy buenas y que ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, que sabe gestionar, pero no solo eso, sino que tiene buenas propuestas para la sociedad y hay que ponerlas sobre la mesa sin ningún tipo de complejos. O sea, no pasa nada por decir que esto de la memoria democrática es una estafa, porque la memoria es algo individual y ni es democrática ni es antidemocrática, y que este gobierno es un gobierno totalitario. No pasa nada por decirlo. ¿Por qué? De hecho, hablando de las propuestas del PP, yo creo que en esta pandemia justamente el Partido Popular ha demostrado realizar verdaderos programas de gobierno, quiero decir, con el plan Activemos España. Pero Esther, hay una circunstancia. El Partido Popular, por ejemplo, lleva teniendo en Génova una comisión de seguimiento del COVID-19 desde el mes de marzo, si no estoy equivocado, con profesionales del mundo económico, del mundo empresarial, del mundo médico y del mundo científico, que es una comisión que está haciendo unos trabajos espectaculares. Por ejemplo, uno de ellos es Antonio Alarco, que ya pronosticaba en el mes de primeros de abril, finales de marzo, de la virulencia que podía tener esta segunda fase de la pandemia después de venir de vacaciones, y casi no se conocen sus trabajos, ¿no, Almudena? Mirar, pero no será porque nosotros no lo hayamos intentado presentándolo en el Congreso, ofreciéndoselo a Pedro Sánchez, contándolo en rueda de prensa. Nos estamos encontrando de verdad con un cierre mediático en no pocas ocasiones, que tú haces propuestas y no te las sacan en los medios. Estamos como estaban los partidos de la nueva política hace años, que o contamos con las redes sociales o poquito más, ¿eh? Muy poquito más. Sí. De todas formas, no hay que negar que siempre se ha dicho que así como la izquierda gestiona mal y comunica bien, la derecha tiende a gestionar mucho mejor, con diferencia, y a comunicar relativamente peor. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que yo entiendo que también un poco el Partido Popular muchas veces se dedica a trabajar y trabajar y trabajar, y el Partido Socialista se dedica a enredar, a enredar y a enredar. De hecho, yo creo que el tema de la Comunidad de Madrid les ha venido muy bien al gobierno, y yo creo que es una estrategia también para tratar de desviar la atención sobre temas que son gravísimos en este país. Es decir, que la Fiscalía General del Estado archive las querellas, porque, claro, ¿qué va a hacer? Pero si ha sido miembro del gobierno de Pedro Sánchez en una época anterior, claro que va a archivar esas 20 querellas y 50 más si llegan. Pero es que España, la OCDE, diga que sea el país con peores consecuencias en cuanto a la creación de empleo y a la perspectiva y a la reactivación económica después de Perú, por favor, por detrás de países con un sistema sanitario y con un sistema financiero mucho más debilitado. Que seamos el país con un índice de desempleo, absolutamente desproporcionado y elevadísimo. Claro, es que esto hay que poner tierra de por medio, de alguna manera se tiene que tapar, se tiene que disfrazar. Entonces yo creo que el Partido Socialista, el gobierno en general, busca toda una serie de cuestiones y todo este tema de la Comunidad de Madrid le viene fenomenal precisamente para tapar sus vergüenzas. Así es, además es que si te lees el libro que publicaron al limón Juan Carlos Monedero y Juanma del Olmo, que es la pareja de las altacajeros que tenemos de portavoz de Podemos en la Asamblea, más conocida como Serra, bueno, pues si te lees lo de
el libro de estos señores, que es que te lo explican perfectamente. Su estrategia de comunicación consiste en un lío detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, para que no se hable de lo que realmente importa. Por ejemplo, cuando salta el escándalo en la tarjeta SIM de Dina Busselham, que fíjate que ya se nos ha olvidado lo de Dina Busselham, pero es un tema porque ya han venido... gravísimo, porque estamos hablando de si Marruecos le metió en la cama al señor Iglesias a una espía marroquí y le hizo cambiar la postura del partido en el tema del Sáhara, ¿eh? O sea, es un tema gravísimo, pero se nos ha olvidado porque entonces lanzan que si la República, que si lo otro, que es... Y al final van tan rápido que no te da tiempo a entrar en absolutamente todo. Y en esto... Almudena, yo el día 5 de enero, cuando se hizo... Almudena, el día 5 de enero, cuando se hizo la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, aquella noche, en el artículo crónica que publiqué en El Diestro, ya decía yo que Pedro Sánchez iba a utilizar una política que se llama la política de la matriosca, que la matriosca todos sabemos que son esos muñequitos rusos que se superponen uno encima de otro, y el tiempo me está dando la razón. Y prueba de ello, por ejemplo, es que hoy, hablando con un compañero de profesión de un medio de comunicación de Madrid, me comentaba: oye, Eugenio, ¿qué? ¿Tú te has fijado que el otro día se ha hecho una reunión con empresarios y demás en la que acudieron el vicepresidente del gobierno y algunos miembros de Podemos y demás? Eso mismo se hizo en Extremadura por parte de cierta persona cuando estaba asesorando al presidente de Extremadura. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo sí, dejando esto de lado como comentario, un tema sí que... redondo. Sí, que además da la casualidad que es paisano mío porque es guipuzcoano, ¿no? Pero dejando eso un poco de lado, porque eso había que significarlo, para hablar en positivo de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado a lo largo de este verano con Carlos Izquierdo, con Nadia Álvarez, hemos hablado con Ana Camís, y una de las ilusiones y fuertes frentes de trabajo que tenía el Partido Popular en ese momento era crear un plan de reconstrucción para la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta cómo está la economía, cómo está el problema de la crisis que va a generar la segunda pandemia que va a tener España y particularmente la Comunidad de Madrid como locomotora de España. ¿Cómo estáis empezando a arrancar eso, teniendo en cuenta que los presupuestos de la Comunidad de Madrid no se han aprobado por dimes y diretes absurdos? Pues mira, estamos ahora mismo en la Asamblea de Madrid, están a tope, estamos trabajando en la Comisión de Reconstrucción, nos estamos encontrando el problema de ciertas fuerzas políticas que lo único que siguen intentando es utilizar la comisión para montar un relato y seguir justificando su moción de censura, pero estamos trabajando muy seriamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito económico, porque el mundo va a cambiar con la pandemia. Fíjate, yo el otro día me congratulaba mucho, porque lo llevé yo en la Asamblea, que el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, ya ha publicado la norma de trabajo para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Es que la pandemia, ten en cuenta que nos va a cambiar a todos mucho la vida, porque hay muchas cosas de la pandemia que han venido para quedarse. Piensa, por ejemplo, por eso hablo del teletrabajo, porque es un ejemplo muy claro. Entonces tenemos que esto adaptarlo a todo, a la educación, a la sanidad. Tenemos que conseguir que Madrid sea la región más digitalizada de toda Europa, porque por ahí van los tiros. En la propia Unión Europea, en los fondos que va a dar para el COVID, para la lucha contra el COVID, que sabéis que no lo da a las ocurrencias del presidente de gobierno, sino a proyectos concretos, una de las cosas que pide, por ejemplo, es el fomento de la digitalización, porque el mundo va a cambiar después de esto y vamos a tener que adaptarnos, y la Comunidad de Madrid siempre se ha sabido adaptar. También vamos a seguir, por supuesto, bajando impuestos, porque en la Comunidad de Madrid creemos que las sociedades prosperan cuando la gente es libre de decidir qué hace con lo que con su esfuerzo se ha ganado. La presidenta ya lo anunció en el debate del Estado de la Región. Vamos a bajar medio punto el tramo del IRPF a pesar de todo durante esta legislatura. Y es en lo que vamos a seguir trabajando, combinando los principios de libertad que han hecho grande a Madrid, desde la libertad educativa, la libertad de elección de centro médico, la libertad sanitaria, pero compaginándolos con el mundo que viene. Y el mundo que viene es el mundo de la digitalización. Y yo creo que tenemos que ir por ahí. Estamos trabajando... Bueno, yo es que estoy entusiasmada con el teletrabajo. Si queréis, estoy hasta en una charla, porque es algo que llevo defendiendo años.
y estoy encantada con que, mira, de la COVID ha salido algo bueno. Había mucho miedo en el empresario que el teletrabajo, bueno, es que no van a trabajar, es que se hunde la productividad, es que... Pues no, no es verdad. Marzo, abril y mayo han demostrado que la productividad se incrementa con el teletrabajo y que además tanto los empleados como los jefes están más motivados. Así que yo, mira, es algo positivo que hemos sacado de esto y justo en esas cosas hay que seguir trabajando. De hecho, hay muchas cuestiones. ¿No creéis que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar cambios de modelo que posiblemente hubiesen seguido su tendencia y finalmente se hubiesen producido, ¿no? Yo lo veo así, por ejemplo. Totalmente. Mira, en el caso del teletrabajo estábamos muy por detrás de países como Alemania. En Alemania el teletrabajo es algo habitual, o sea, y no pasa absolutamente nada. Y aquí de verdad que había cierta reticencia porque tenemos otras formas de trabajo y de procesos productivos y ahora de repente los empresarios han descubierto, oye, que esto está muy bien. En La Razón, por ejemplo, os puedo contar que siguen teletrabajando los periodistas. Es difícil localizar a compañeros en La Razón porque están todos trabajando en casa. Y hablando del teletrabajo, se da una circunstancia curiosa. Pero se va a quedar, que te lo cuento. Sí, En La Razón pero lo que yo te decía, yo vivo en Roquetas de Mar y vivo pegado a un campo de golf. Y tú ves a empresarios alemanes de 50 años, 52 años, 55 años, que se pasan trabajando de 7 a 11 de la mañana en su casa con el ordenador, luego cogen su carrito de golf y se van allí a jugar al golf y a tomarse sus tapitas. Eso es parte ya del futuro que se viene produciendo en algunos puntos de España. Es que yo creo que eso es ya el presente. Es desde hace mucho tiempo el presente y en España no había entrado. Y entonces, gracias, entendedme bien, gracias a la COVID, es decir, es una tragedia, pero gracias a esto se ha acelerado algo en lo que teníamos que meternos sí o sí. La Comisión Europea está impulsando ahora mismo las Smart Village. ¿Qué es esto? Pues la digitalización de todo el mundo rural. ¿Por qué? Porque si yo puedo trabajar desde mi pequeña aldea, desde mi pequeño pueblo, ya no se van a quedar despoblados. Y eso da oportunidades a muchísima gente. Y yo creo que eso, que es verdad que esta pandemia va a acelerar, como muy bien decía Esther, lo que tenía que venir y que, por cierto, ya es el presente. Que además en otros países este tipo de cuestiones son habituales. Quiero decir que no es extraño, es decir, es que esto se hace ya en otros países, con lo cual es al revés. España llevaba cierto retraso con respecto a otros países. Por ejemplo, en la digitalización de la administración pública propiamente, pues bueno, se han dado pequeños pasos, pero lo cierto es que queda todavía muchísimo por hacer, ¿no? Y ahora quizá esto sea un revulsivo para que todo eso se haga cuanto antes. Bueno, la digitalización de la administración va a obligar, para empezar, a reducir esos infames trámites administrativos que tienen machacado al personal cada vez que quieren hacer un papelito. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Mira, a mí me está contando gente que está desesperada porque para hacer cambios en la seguridad social te requieren la presencia y no te están dando efectivamente, están cerrados. Es que esto no puede ser, es que todo esto tiene que cambiar y es lo que tenemos ahora que impulsar, porque tenemos que aprender de lo sucedido, ¿no? Almudena, ¿qué te parece que al madrileño se le haya perseguido en distintos puntos de España, hablando de la madrileñofobia y todo este tipo de cosas? O que ayer mismo el presidente de la Generalitat catalana, que probablemente mañana pueda ser inhabilitado de su cargo, resulta que dice que cualquier madrileño que entre en Cataluña lo va a tener controlado. O sea, ¿no es absurdo cuando Madrid es una ciudad que recibe prácticamente a diario 1 millón de personas y que es un poco la ciudad a la que vamos todos y nos sentimos todos de allí? Mira, yo creo que el señor Torra se define por sus propias palabras. Me parece de un aldeano tremendo, pero es que además me parece un sembrador de odio. Cuando este verano Cataluña lamentablemente le fue mal y hubo que confinar zonas enteras de Cataluña, yo creo que en Madrid muchos lo sentimos muchísimo, porque Cataluña es España, porque son nuestros compatriotas. ¿Cómo no lo vamos a sentir? Esta madrileñofobia tan cateta que se está desatando y que están desatando también algunos medios de comunicación, a mí me produce mucha vergüenza, porque es una vez más esto de parcelar a la sociedad en buenos y malos. Y parece ser que ahora a los de Madrid nos ha tocado ser los malos. Claro que quizás siempre lo fuimos según los separatistas y alguien les ha comprado la agenda. Vete tú a saber, igual es otro tema redondo.
Siempre todo pasa por temas redondos, ¿eh? Esto no puede ser, eso hay que cambiarlo. Porque si no, siempre se cierra el círculo en el mismo sentido. Claro, el círculo redondo. Hablando de Madrid, hay un tema que es importante, que es parte de su gran negocio y parte de su catapulta internacional, como es el hecho de ese IFEMA, de esas ferias que se celebran a lo largo del año, de ese Fitur que se celebra y que hace pues que Madrid sea una ciudad muy potente desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del mundo de los negocios. Y ahora con esto de la pandemia, dado que la vacuna parece que vendrá allá por el mes de diciembre, de cara a enero, febrero, ¿cómo se van a paliar el hecho de vender Madrid desde el punto de vista de ferias, promociones, de vender el turismo desde Madrid para toda España y para la propia comunidad? ¿Cómo se va a paliar toda esta problemática que ha generado la pandemia? Mira, es que si yo te dijera ahora lo que va a pasar en noviembre o diciembre sería divina, porque todo esto depende del dichoso virus. Si conseguimos contener la curva, podremos volver a hacer ferias, por supuesto con un aforo más limitado en Madrid, pero todo va a depender del desarrollo epidemiológico y de la situación epidemiológica de la comunidad. Por eso me parecería hasta irresponsable, ¿no? Decirte, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que estamos contemplando son distintos escenarios. Cuando sucede una cosa de esta, tú tienes que trabajar sobre muchos escenarios, como trabajamos en la educación desde junio, que planteamos desde el escenario que era todo abierto y normal, a otro que eran clases semipresenciales, a otro que era todo cerrado. Pues sucede lo mismo con IFEMA. Tenemos que recuperarlo y recuperarlo cuanto antes. Yo estoy, por ejemplo, preocupadísima en otro orden de cosas por los tablaos flamencos de Madrid, que estos señores están en una situación imposible porque no pueden abrir cuando el flamenco de Madrid, los tablaos representan al 95% de los artistas de flamenco de España. O sea, el daño cultural, si estos señores cierran, que ya han cerrado 6 de 21, lo que es muy preocupante, sería impensable para nuestra comunidad y para toda España. Y tenemos que ir buscando, yo creo, soluciones creativas. Tenemos que ir buscando soluciones creativas. Por ejemplo, ahora se están sacando espectáculos de tablao que se va a hacer en streaming a través de la comunidad, para todo el mundo, para no perder. Tenemos que darle mucho al coco, estar muy unidos con la digitalización e ir inventándonos cosas que nunca se habían hecho. Es que tenemos que hacer las cosas ahora de otra manera porque el virus nos obliga. Y una cosa, Almudena, el hecho de que las comunidades, como ayuntamientos y todas las administraciones hayan tenido que afrontar una serie de gastos imprevistos para frenar la pandemia por una parte y por otra parte ver reducidos sus ingresos pues por todas las medidas económicas favorecedoras, ¿no?, que han tenido que ir adoptando, pone en peligro, que por otra parte sería comprensible, no poner en peligro, sino simplemente ha cambiado también las prioridades respecto a algún gran proyecto de comunidad de esta legislatura, de este mandato. Hombre, claro, tú imagínate de todo lo que dijimos en la investidura, todo esto está en suspenso porque aquí lo que tenemos que destinar en estos momentos todos nuestros recursos es a sanidad y a educación, porque son los dos pilares nucleares que tenemos que sacar adelante. Tenemos que intentar no descuidar lo otro, pero yo creo que las prioridades cambian cuando de lo que se trata es de salvar vidas, que es de lo que se trata en el fondo. Entonces, claro, tú tienes que reestructurar todo el presupuesto. Mira, cultura, las programaciones teatrales, pues igual no hay las que estaban previstas y hay que llevar el dinero a la ayuda directa a determinados sectores que están afectados. Tú en estos momentos tienes que ser flexible. Yo creo que las dos palabras claves de esta crisis son flexibilidad y creatividad. Y si no, no vamos a salir. Hablando de Madrid, hay un aspecto que hablábamos de cultura, hablábamos de esto, pero es muy importante la noche, el ocio, la hostelería. Ayer por la mañana Pablo Casado estuvo reunidos con el mundo de la hostelería madrileña, bien en cuanto al ocio nocturno, la restauración y demás. Y la verdad que la situación para una ciudad como Madrid, desde el punto de vista de la hostelería, los grandes restaurantes e incluso los propios hoteles, es absolutamente grave porque puede dar lugar a una absoluta pandemia económica por cierre de negocio que no se pueda resistir, ¿no? Desde ese aspecto, ¿cuáles son un poco las propuestas del Partido Popular de Madrid para intentar que el sector no solo frene una caída, sino que intentar revitalizarlo de cara a futuro?
estamos dando ayudas directas a determinados sectores, pero también se ha abierto una línea de avales que, si no recuerdo mal, eran a devolver en 60 meses para ayudarles. Sabéis que también pagamos las cuotas de los autónomos durante los primeros meses de la pandemia, y ahora mismo se está estudiando precisamente cómo poder seguir haciendo esto, porque mira, si los empresarios caen, caemos todos. Lo tenemos clarísimo. Tenemos que ir a exenciones fiscales. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha eximido ahora al 100% las tasas de terrazas de los negocios de Madrid. Ahora los señores que van a poner terrazas en Madrid no van a tener que pagar tasa, porque estamos en la situación que estamos, perdón, y hay que ayudarles continuamente. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Vaya, no es COVID, Estamos tranquilos, no te preocupes. Es fumeteo. Dichoso fumeteo. Tranquila. Bueno, tenemos que ser muy flexibles para ir dando ayudas en la medida de lo posible. Yo cada vez que paso por el centro de Madrid y veo tiendas cerradas, se me cae el alma a los pies. Respira tranquila. Y Esther, estamos ya casi en el final del programa. Y mientras se va recuperando Almudena, pues 2 últimas preguntas. 2 últimas cosas, Almudena. Por una parte, bueno, usted es muy activa en Twitter. ¿Qué pasa con sus tweets que siempre levantan tantísimo revuelo? Yo el otro día, y a mí me encantan, y yo leía y digo, bueno, pues esta chica opina bien, con buen criterio, no sé qué es lo que tienen que decirle, pero lo cierto es que siempre toca a usted. No sé si es que los de la izquierda son muy tolerantes solo con los que piensan como ellos. No, lo que les pasa es que nada fastidia más a un totalitario que el que le digan la verdad. Y no lo soportan. Y como yo además no me callo ni me pienso callar, pues mira, así están. Que me dedican todo tipo de improperios, pero oye, que a mí me da igual, que digan lo que quieran. Pues para terminar, Almudena, me gusta mucho su forma de pensar, me gusta mucho el hecho de que, bueno, fue de las alcaldesas más jóvenes, ¿no? Si mal no me equivoco, de toda Europa, cuando fue Aquello fue una alcaldesa de juventud. Hace muchísimos años, pero es importante porque supongo que será muy municipalista, donde hubo siempre queda, y eso, la verdad es que para liderar cualquier proyecto, tener ese sentido de municipalismo, yo creo que es muy importante. Es usted muy cañera, dice las cosas como son, sin revés, ¿no? Y sin doble cara, y creo que eso también en política como en la vida siempre es un punto a favor. Así que estoy encantada de haber podido compartir con usted esta breve entrevista, porque a mí se me ha hecho muy corta, a pesar de que llevamos ya estoy mirando el reloj, yo también llevamos 1 hora, pero a mí se me ha hecho cortísima, sinceramente. Muchísimas gracias. Pues a mí también, pero debo confesar algo ahora que estoy en casa y se ve parte de lo que... Y no nos oye nadie, ahora que no nos oye casi nadie. Ahora que no soy nadie, soy muy tímida, o sea, me he puesto como un tomate con lo que has dicho, Esther, muchas gracias. Pues es verdad. Pues ahora ponte como 2 tomates, Almudena, porque es la primera vez, creo, en Diálogos en Libertad que hemos hablado 3 periodistas entre nosotros, porque Almudena Negro, además de ser política, además de estar en la Asamblea Regional Madrileña, resulta que es periodista, y la verdad que se hace agradable hablar entre compañeros porque hablamos sin tapujos. ¿Es así o no, Almudena? Y además hablar con compañeros con buenas ideas, que el 95% me salen de otro lado. Nosotros defendemos la libertad y defendemos el diálogo en libertad. Muchas gracias por haber estado aquí. Esta es tu casa, Almudena, y sí decimos en esta ocasión, ¿verdad, Esther?, que de Madrid al cielo, y esperemos que Madrid sea ese punto de encuentro, de divertimento, de alegría, de ir a disfrutar y de ir a sentirnos madrileños, aunque seamos de Castellón, o seamos vascos, o seamos andaluces, pero que Madrid merece mucho la pena. Gracias que Madrid sea como siempre. Venid sin miedo, que yo os llevo por todas partes. Yo estoy dispuesta a ir, sin ningún problema. Gracias por todo y hasta el próximo Diálogos en Libertad, que será el viernes, como siempre. Un abrazo, compañero. Gracias. A las 2. Adiós.